Hay un tipo de relación de poder absolutamente ilegítima que Foucault analiza bajo el término de las tecnologías del poder, que son una forma de opresión que se deriva de la institucionalidad del Estado burgués moderno, pero la falla de Foucault es que debido a su difícil historia con el marxismo, no vincula de manera suficientemente explícita y coherente con la realidad estructural de la modernidad esa tecnología del poder de la burocracia con las formas de valorización del capital, el poder que ejerce el capital para asegurar la reproducción ampliada, que es la manera en la que el ciclo continúa, se produce plusvalía, sigue circulando ese valor bajo la modalidad de mercancía, se garantiza el consumo, la competencia, la especulación, todo ese andamiaje económico produce unos efectos en lo que Marx llama la superestructura, lo político, lo jurídico, lo cultural y lo social, que hacen que las instituciones se vuelvan espejos de los intereses del capital. Foucault aísla esas tecnologías del poder y las reduce únicamente a las dinámicas burocráticas de las instituciones, pero lo que le falta es conectarlo con el capital. Y ciertamente cuando nos detenemos a mirar la realidad de los procesos de contratación, encontramos que la burocratización extrema es una forma de dominio del trabajador, una forma de subsunción del trabajo en el capital incluso antes de que se inicien las actividades laborales, porque el capital, bajo la forma de las instituciones amparadas por la égida de lo que el sistema considera legal y necesario, consumen el tiempo de tranquilidad, de ocio del trabajador, lo ponen en carreras por conseguir documentos, muchos de los cuales no tienen absolutamente ninguna relación en lo más mínimo con el servicio a prestar, y es una relación absurdamente desproporcional en la cual esas instituciones, imitando perfectamente el papel del capital y el trabajador asalariado en una fábrica, se creen con el derecho de hacer un montón de indagaciones, cuestionamientos, pedir interminables certificaciones, mientras que por otra parte el trabajador tiene que enfrentar la realidad de unas condiciones cada vez más precarias, tiene que pagar su seguridad social porque las reformas neoliberales aniquilaron por completo la idea del estado de bienestar, tiene que conformarse con el salario y siempre la lógica subyacente en esos procesos arbitrarios y autoritarios administrativos y burocráticos es si el trabajador no cumple en el tiempo estipulado, entonces hay otros 100 trabajadores asalariados que están compitiendo ferozmente y si no les sirve, pues entonces lo abandonamos sin ningún respeto a la dignidad ni al tiempo. Muchas veces esas instituciones ejercen unos periodos para la recepción de esos documentos que no tienen en cuenta ni la autonomía ni el mínimo respeto por el tiempo del ni siquiera trabajador, porque esto se hace antes de convertirse en un trabajador asalariado. Y todas estas formas son control del tiempo, afectación a nivel emocional y del estrés, y también una relación de poder humillante, porque el trabajador no tiene la posibilidad de exigirle a la institución que lo contrata ni siquiera una décima parte de los documentos que sí exige la institución y que no tienen nada que ver ni con el buen desarrollo del servicio a prestar, ni que garanticen una buena calidad del trabajo, sino que son simplemente los lujos que se da el capital en su forma burocrática, que es un leviatán que los sindicatos, mal llamados sindicatos, muchos de ellos no merecen ese nombre porque hacen todo menos luchar activamente contra el capital, y se ha permitido que esa expresión del poder capitalista precarice aún más las condiciones laborales. Entonces tenemos un panorama verdaderamente desesperanzador en el cual el trabajo tiene que estar sometido a producir plusvalía, más valor de lo que se le paga en el salario, más esfuerzo físico y mental de lo que se recompensa, el alza de precios de las mercancías más básicas que hace que el sistema activamente opte no por aumentar el poder adquisitivo mediante el alza del salario de los trabajadores, sino aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, asegurando que se endeuden al capital financiero. La lógica es no aumentar los salarios, sino aumentar la dependencia a través de los préstamos de los trabajadores con el capital financiero. Encima de eso, los avances tecnológicos aceleran esa marginalización del trabajo vivo o el componente humano del proceso de producción,
haciendo que el capital constante se fortalezca y cause las formas de subsunción del trabajo en el capital. Al final, el capital termina absorbiendo el trabajo y por lo tanto lo deshumaniza, lo cosifica, lo mercantiliza y en muchos casos prescinde completamente de él. Y adicionalmente están las formas de enajenación y alienación que tienen un impacto sobre todo en aquellas profesiones ligadas al intelecto, a la creatividad artística, desde la industria de la música hasta las industrias editoriales, hasta la docencia, en el cual hay una soberana y paupérrima proletarización del intelecto, del conocimiento, de la creatividad, una deshumanización de esos procesos y su inserción bastante brutal en la lógica de explotación, en la lógica de acumulación por desposesión, en la lógica de poder unilateral ejercido por una clase dominante sobre una clase dominada, que caracteriza el sistema que paradójicamente muchas personas torpemente llaman como el único posible. Si ese es el único sistema posible en donde la gran mayoría de la humanidad está condenada al desempleo, al hambre, a la desigualdad o a vender su intelecto, a vender su tiempo de vida sin saber cuánto vamos a vivir, pero tenemos que trabajar largas décadas sacrificando nuestros mejores años para recibir una miseria de salario, mientras los precios de las mercancías la clase capitalista los sigue fijando por encima del poder adquisitivo mínimo para una vida digna. Si el sistema que activamente utiliza la tecnología para fines destructivos, para la guerra, y que frente a la ilusión del progreso presenta porías tan graves como la amenaza de las armas de destrucción masiva, biológicas, químicas, y el daño creciente e irreversible a la naturaleza, a los ecosistemas, pues entonces no tiene ningún sentido ni hablar de democracia, ni de libertad, ni de justicia, porque si nos cruzamos de brazos y nos resignamos a aceptar que este sistema, que tiene los niveles históricos de mayor desigualdad en toda la historia de la humanidad, el 1% más adinerado de la población acumula solamente entre ellos casi el 50% de la totalidad de la riqueza socialmente producida. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que se muere de hambre en África y un Elon Musk que tiene una fortuna que sigue aumentando y que ahora está en 500 billones de dólares? Es una diferencia absolutamente absurda e irracional. Si ese es el único sistema posible, realmente ni siquiera la vida tiene sentido, porque en esas condiciones de nihilismo absoluto, resignación, de trabajadores desempleados y verdaderos paupers que se resignan a aceptar semejante incoherencia y sistema inhumano, pues entonces no tiene ningún sentido reivindicar por un mundo mejor y deberíamos simplemente inmolarnos porque no tiene sentido aceptar de otra manera un sistema claramente que enriquece activamente a unos pocos a costa del sufrimiento y la miseria de la vasta mayoría y no conforme con eso encima está destruyendo activamente el planeta.